El recuento implica hablar desde el inicio. Sabemos o recordamos que el viernes 13 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud de Yucatán informó del primer caso en nuestro estado, un caso importado de España. Y a partir de ese momento hemos estado viviendo en lo que podemos llamar una vida en modo pandémico. Después de 6 meses de pandemia con SARS en Yucatán, el virus ha castigado a los yucatecos con más de 16,000 casos y más de 2,000 fallecimientos. Y en este recuento se puede señalar que agosto ha sido el peor mes. Sin embargo, en las últimas 3 semanas hemos tenido una disminución o una mejoría de los indicadores. Estos indicadores que podemos mencionar como el número de casos, el número de hospitalizaciones y los fallecimientos han mejorado. Inicialmente el número de casos y en consecuencia disminuyó el número de hospitalizaciones y el número de fallecimientos. Esto ha llevado a mucha gente a creer que la pandemia se ha terminado. Sin embargo, esto no es el caso. La pandemia no se ha controlado. Todavía tenemos una enfermedad para un largo camino. Los especialistas en proyecciones epidemiológicas han estado construyendo proyecciones y escenarios que tratan de mitigar la propagación y el impacto de SARS. Y aunque sus pronósticos son diferentes y pueden variar, están de acuerdo en 2 cosas. Primero, COVID-19 llegó para quedarse. Y segundo, el futuro depende de muchas incógnitas. Por ejemplo, si las personas desarrollan inmunidad duradera al virus, si la estacionalidad afecta su propagación, las decisiones que tomen los gobiernos y las personas. Realmente todavía no sabemos qué va a ocurrir. El futuro depende en gran medida de la reanudación de esta mezcla social y del tipo de prevención que realicemos. Los modelos exitosos a nivel mundial sugieren que los cambios de comportamiento pueden reducir la propagación de COVID-19 si la mayoría de las personas cumplen con las medidas de prevención. No tienen que ser todas. Se estima que entre el 50 al 65% de las personas cumplen con las medidas de prevención. Con ello van a disminuir los picos y los brotes de la infección. Hay que señalar que la mayoría de los especialistas en el modelado del comportamiento de las enfermedades infecciosas a nivel mundial tuvieron problemas con sus predicciones, principalmente debido a un hecho que tenemos que decir que es fundamental o trascendental. El virus es un virus nuevo, no lo conocíamos, de tal manera que muchos de los planteamientos de los pronósticos o de los escenarios se hicieron sin bases firmes. Hoy seguramente hemos aprendido un poco de este virus. Tenemos solamente 8 meses de convivir con él. Todavía no estamos seguros si produce inmunidad duradera. Incluso desconocemos en una buena parte la fisiopatogenia del virus, cómo nos produce el daño. Cada día siguen apareciendo nuevas teorías que tienen que demostrarse y que nos van a dar una idea más clara de cómo el virus ataca al organismo. Por otro lado, este agente infeccioso, al ser nuevo, hizo que toda la población mundial fuera susceptible de enfermarse. Y esa susceptibilidad provocó casos que van desde asintomáticos, pasando por leves, moderados, graves y muy críticos que generalmente fallecen. Ahora sabemos o conocemos mejor sus síntomas. Incluso han aparecido síntomas nuevos para esta enfermedad. Los trastornos del gusto, los trastornos de la olfacción. Pero no todo es desalentador. Hay algunas partes que el conocimiento nos permite decir que, por ejemplo, las madres no transmiten la infección a sus hijos cuando están embarazadas.
que la mujer puede continuar alimentando a su hijo con leche materna en forma segura e incluso que la leche humana contiene anticuerpos que ayudan a prevenir la enfermedad. Dos problemas torales. Estos dos problemas son, uno, la falta de una vacuna que pueda prevenir y la ausencia de un tratamiento eficaz y efectivo. Estos dos puntos son importantísimos porque si decimos que todos somos susceptibles y no tenemos una vacuna, entonces nos podemos enfermar todos. Si decimos que no hay un tratamiento específico y eficaz, entonces muchos de los que se enfermen en forma crítica pueden fallecer. Ese es el punto, yo diría, más importante. Pero ¿cómo predecir lo que va a ocurrir después del 2020 si decimos que no tenemos tratamiento y que no tenemos una vacuna? Queda claro que para poder eliminar la pandemia, tenemos que eliminar el virus del mundo. Esto prácticamente es imposible debido a la extensión que ha tenido. Entonces tenemos que esperar o que confiar en que las personas desarrollen una inmunidad duradera. Esta inmunidad puede ser a través de una infección o a través de una vacuna. Pero ya sabemos que el riesgo de infectarse conlleva la posibilidad de fallecimiento. Y sabemos que el 10% de las personas que se enferman pueden fallecer. Y esto representa un costo muy alto para la vida. De tal manera que tenemos que esperar contar a partir de finales de 2020 con una vacuna que sea eficaz. Y las cosas empeoran, porque en estos días la nota que llena las redes sociales es que Oxford ha detenido sus estudios de investigación con su vacuna en forma transitoria debido a que encontró un paciente con efecto secundario no conocido. Esto retrasa la aparición de la vacuna y nos lleva a pensar si vamos a tener una vacuna eficaz y sobre todo, ¿cuándo tendremos esta vacuna? Finalmente, las proyecciones que tenemos de inmunidad nos dicen que si la inmunidad de las personas dura alrededor de 40 semanas, entonces tendremos brotes de COVID todos los inviernos, pero que si la inmunidad dura más de 100 semanas, entonces tendremos brotes de COVID cada 2 años. La realidad en este momento es que el futuro es incierto y solo podemos estar seguros de una cosa: la vida normal no volverá a ser como la conocimos. Tendremos que adaptarnos a esta nueva normalidad para poder sobrevivir. La apertura de esta segunda ola de la reactivación económica, pues va de la mano con la primera reapertura. Se plantearon medidas de prevención y esas medidas de prevención tienen que mantenerse, tienen que vigilarse. Realmente, como decía hace un momento, todavía no sabemos qué va a ocurrir. El futuro depende en gran medida de la reanudación de esta mezcla social que te estaba comentando y no podemos suavizar las medidas de control. Independientemente de que se abra esta segunda ola que incluye la apertura de servicios religiosos, que incluye restaurantes, incluye bares, incluye prácticamente todo lo que alguna vez conocimos como vida normal. Al abrir todo esto, te decía que no podemos suavizar las medidas de control. Suavizar las medidas de control y disminuir las restricciones nos pueden llevar a la aparición de brotes. Esto implica que tenemos que estar atentos a esta aparición de brotes de la enfermedad y forzosamente tendremos que estar vigilando a estos casos nuevos y tenemos que poner mucha atención en los contactos. Los esquemas de control a nivel mundial señalan estas dos cosas: vigilar al caso nuevo y estudiar a sus contactos. Y cuando dicen que tenemos que estudiar a sus contactos, nos señalan que se tiene que estudiar en forma rápida y en forma amplia.
Y cuando dicen amplia, significa que tenemos que estudiar al 80% de los contactos si queremos controlar un brote de la enfermedad. Nadie quiere regresar a tener 200 o 300 casos nuevos. Nadie quiere regresar a tener 600 hospitalizaciones y nadie quiere regresar a tener más de 30 fallecimientos. Pero esto solo lo podemos lograr con la participación de la población. Te decía que no todos tienen que cumplir, pero si el 60% de la población cumple utilizando la sana distancia, el lavado de manos y el empleo de cubrebocas, seguramente detendremos la aparición de brotes de COVID-19.